comenzar y vamos a hacer un recorrido por todas las parábolas, vamos a hacer una introducción a las parábolas para que entendamos cuál es o cuál fue y cuál es el propósito de las parábolas. ¿Bien? Entonces vamos a leer en el nombre del Señor Lucas, capítulo 13, versículo 6. Lleva por título La parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar en ella fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Bien? Bien. Miren, a menudo los antiguos judíos solían usar las parábolas para enseñar al pueblo, ¿ya? Y de hecho, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos parábolas. Muchas veces creemos nosotros que las parábolas solamente están en el Nuevo Testamento, pero hay parábolas en el Antiguo Testamento, como por ejemplo en el libro del profeta Isaías, que hay una parábola similar relacionada a la viña, y en este caso es una parábola que se encuentra en el Nuevo Testamento. Bien, ¿qué es lo que es una parábola? La parábola viene del término griego parábole, ¿ya? Nosotros la traducimos al español como parábola, pero viene del término griego parábole y que está compuesta por 2 palabras o 2 raíces griegas. La primera es para y la otra es bayo, ¿ya? Que quiere decir literalmente para, estar junto a, y bayo es lanzar. Pero la traducción literal sería colocar al lado de. Eso significa, indica una comparación entre 2 cosas similares, una realidad común en comparación a una realidad espiritual. Eso es lo que es una parábola. Es una comparación de una realidad común, de cosas que ocurren en este plano terrenal, en relación a algo espiritual. Entonces, la parábola se traduciría literalmente es colocar al lado de. Y el problema que surge es que las parábolas están llenas de acontecimientos y características familiares y del uso propio de la gente común, por lo cual la historia podría ser fácil de entender o fácil de reconocer por los oyentes, ¿cierto? Vemos distintas parábolas, ¿cierto? La mujer con la moneda perdida, el tesoro escondido, la parábola del trigo y la cizaña, en fin, hay una serie de parábolas que son comunes de entender porque la gente lo podía relacionar al ámbito natural en que ellos se desenvolvían. Sin embargo, o no obstante, el problema surge al explicar las parábolas. La interpretación y la declaración respecto al significado de las parábolas de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir? Han sido por muchos predicadores mal interpretadas las parábolas respecto a lo que quiso decir Jesús en esta parábola. Por un lado, suceden 2 cosas. Miren, por un lado, hay algunos que de alguna manera agregan interpretaciones falsas a las enseñanzas de las parábolas, como que de alguna manera buscan descubrir un nuevo acontecimiento o algo que estaba escondido dentro de la parábola, esforzándose en tratar de encontrar algún secreto. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo en esta parábola? Hay algo oculto. Mira, fueron 3 años, esto significa tal cosa. ¿Se fija? De alguna manera como develar algún secreto en la parábola. Y por otro lado, algunos piensan que Jesús utilizó las parábolas para hacer las enseñanzas más prácticas, más fácil de entender a sus oyentes. El Señor ocupó parábolas para que, lo ideal, todos pudieran entender.
Sin embargo, ninguna de estas dos es así. Lo vamos a ver con la ayuda del Señor. El verdadero fin, o el uso, o el propósito de las parábolas está descrito por el mismo Señor Jesucristo en respuesta a la pregunta hecha por sus discípulos que le dijeron, ¿por qué? Los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Los discípulos de Jesús le dicen, ¿por qué le habla a la gente en parábola? Esto está en Mateo 13, 11, y miren lo que dice el Señor. Aquí vamos a ver el propósito, el uso, el por qué el Señor Jesucristo le habla a la gente en parábolas. Miren lo que dice, son palabras del Señor. Y respondiendo, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, que le hicieron esa pregunta, ¿por qué hablas en parábolas? Les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, es decir, a sus discípulos. Les he dado conocer el misterio del reino de los cielos, mas a ellos, a los que le está hablando en parábolas, no les he dado. Por lo tanto, vemos que el propósito, de alguna manera, es que la parábola vela el reino de los cielos para los incrédulos. Entonces las parábolas son una especie de juicio para los incrédulos. Las parábolas son juicios para los incrédulos. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Es decir, ellos pueden ver la parábola, pero no la logran entender. Porque la parábola tiene una relación espiritual, está relacionada con un ámbito espiritual que la persona no regenerada no lo puede entender. La persona puede entender la idea, el relato, la viuda, ¿cierto? El juez injusto, lo puede entender, pero no puede ver lo que hay detrás de esa enseñanza de Jesús porque le ha sido velado. Entonces el Señor de alguna manera les hablaba a los incrédulos en parábolas, pero le explicaba la parábola a sus discípulos. Obviamente lo que esperaba el Señor Jesucristo era que sus discípulos ni siquiera tuviesen que pedirle una explicación a Jesús, sino que ellos entendieran realmente lo que Jesús estaba diciendo. En esto vemos que las parábolas son una ingeniosa imagen en palabras sencillas, pero con una profunda lección espiritual, que solamente pueden ser percibidas y entendidas por aquellos que tienen oídos para oír. Mire esa frase, ¿cierto? El Señor Jesucristo le dice, el que tenga oído para oír, oiga. Bueno, se supone que todos tenemos oídos. ¿Ah? Exactamente. Recordemos que existen dos tipos de personas, los que están muertos en delitos y pecados, que no pueden oír. ¿Por qué? Porque están muertos. Esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo. El Señor nos regeneró, nos hizo nacer de nuevo, nos dio una nueva vida, ¿cierto? Y en esta nueva vida tenemos oídos para oír. Por lo tanto, la parábola, de alguna manera le está diciendo al Señor, el que tiene oído para oír, oiga lo que yo estoy diciendo. El hablar de Jesús en parábola a la gente no solo fue un juicio para ellos, sino también para dar cumplimiento a las Escrituras. Hermano, todo lo que hizo el Señor Jesucristo fue para dar cumplimiento a las Escrituras. Él nació conforme a las Escrituras, en el lugar que las Escrituras habían dicho dónde iba a nacer. Él vivió conforme a la Escritura. Él cumplió las Escrituras. Él murió conforme a las Escrituras. Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo lo que hizo el Señor Jesucristo fue conforme a las Escrituras. Y cuando el Señor Jesucristo habla en parábolas, lo está haciendo conforme a las Escrituras. Para cumplir las Escrituras, mire, o si usted puede ir, por ejemplo, a Mateo 13, 34, dice, todo esto habló, Mateo 13, 34, mire lo que dice. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba.
para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Por lo tanto, se fija que Jesús está cumpliendo lo que el profeta dijo en el Antiguo Testamento, de que el Señor iba a abrir su boca por medio de parábolas. Bien, ahora vamos, esa es como una introducción a lo que son las parábolas. Ahora vamos a nuestra parábola que vamos a exponer con la ayuda del Señor. En este caso, la parábola de la higuera, escrita en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, es el corolario de un extenso sermón evangelístico del Señor Jesucristo que comenzó en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas y culmina reforzando el planteamiento general de este sermón de que todo hombre que vive en este mundo tiene que saber que vive un tiempo prestado en esta tierra. Está viviendo un tiempo prestado y todo aquel que no se arrepiente de sus pecados cometidos perecería. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer cuando queremos dar una correcta interpretación a la parábola, nosotros no podemos aislar la parábola y explicar la parábola por sí sola. Lo primero que tenemos que ver es su contexto. Inmediatamente, ¿cuál es el contexto de esta parábola? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Dónde está la parábola circunscrita? ¿Cuál es el contexto? Y el contexto era ese, Jesús evangelizando, y ahora en esa evangelización que parte en el capítulo 12 termina con esta parábola. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo? Miren, por esta razón entendemos que el evangelio, o el verdadero evangelio, es un llamado al arrepentimiento. ¿Debido a qué cosa? Al contexto que estaba aquí. Miren lo que estaba sucediendo. Si usted ve en el versículo 1 del capítulo 13, donde está nuestra parábola, dice: en ese tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo a estas personas: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tal cosa, eran más pecadores que todos los otros galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces Jesús está haciendo un llamado al arrepentimiento, y en esa conversación con estas personas que le estaban preguntando respecto a estos acontecimientos es que Jesús les da esta parábola. Bien, y dice acá que el verdadero evangelio es un llamado al arrepentimiento, donde todo aquel que responde verdaderamente a este llamado manifiesta frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. La realidad de estar en Cristo y poseer la fe verdadera conduce y manifiesta las obras y los frutos que el Señor espera de sus hijos. Y el Señor dice en Mateo 7:19, el tema es una higuera, bien, el Señor dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por lo tanto, quienes no produzcan frutos espirituales en su vida que acompañen a una profesión de fe o decir que somos salvos, será cortado en el juicio final. Solo aquellos que se han arrepentido de sus pecados viven verdaderamente para Cristo, manifestando los frutos que Él espera de sus hijos. La pregunta que nos va a introducir ahora a este estudio es: ¿qué tan importante es el arrepentimiento en nuestra salvación? ¿Qué tan importante es el arrepentimiento en nuestra salvación? Los teólogos, vimos, ¿cierto?, hacen esa distinción de dos tipos de arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Que vimos los dos tipos de arrepentimiento. Por un lado estaba la atrición y por otro lado estaba la contrición, ¿cierto? La atrición y la contrición. Dos tipos de arrepentimiento. Uno falso y otro verdadero. La atrición es falso, un arrepentimiento falso, y la contrición es un arrepentimiento
verdadero. El arrepentimiento verdadero no es solamente volverse del pecado, sino también es volverse a Dios a través de Cristo y en obediencia a su palabra. Ese es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es como que yo pequé, ¿cierto? Me arrepiento, me vuelvo de ese pecado y listo. Ese es un arrepentimiento de atrición. Pero el verdadero arrepentimiento, que es contrición, es que yo pequé, perfecto, pido ahora perdón al Señor por este pecado y me vuelvo no solamente del pecado, sino que ahora me vuelvo a Cristo y en obediencia a su palabra. La diferencia es que Él se arrepiente de este pecado, pero no se vuelve a Cristo en obediencia a la palabra, sino que es capaz de seguir pecando en otras o de otras distintas maneras y circunstancias. En el contexto de esta parábola, Jesús advierte que si no os arrepentís, todos pereceréis. Esta parábola es la continuación de ese llamado al arrepentimiento. Miren lo que pasaba. Muchos judíos piensan que los desastres, las muertes, los accidentes, y no solamente los judíos, sino que también en el ámbito cristiano, si a un cristiano le pasó un accidente o una catástrofe, es porque, ¿cierto? Algo malo está, andaba más o menos nomás, hermano, ¿cierto? Le faltó fe o quizás andaba por malos pasos y el Señor lo está castigando, ¿cierto? Y se piensa eso, hermano. Se piensa que los castigos, las cosas que suceden, los desastres económicos o desastres en una casa o algún problema que la persona vivió, el Señor lo está castigando. El Señor lo está... No, y no es así, hermano. Nosotros pensamos eso, pero eso es una mala manera de pensar. De hecho, los judíos del primer siglo, del Antiguo Testamento pensaban de esa manera. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, esa idea estaba plasmada en la mente de los judíos. Mire, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Elifaz reprendió duramente a Job, eso está en Job 4:7, porque pensaba de que todos los padecimientos que estaba viviendo Job era porque Dios lo estaba castigando. Eso pensaba Elifaz de Job por todas las circunstancias que estaba viviendo. Nosotros sabemos esa historia, no es necesario contar esa historia, pero miren lo que decía Elifaz a Job en el capítulo 4, en el versículo 7. Miren lo que le decía. Le dice a Job Elifaz: Job, recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Es decir, él estaba pensando que las personas rectas no eran destruidas. Por lo tanto, Job, tú no eres recto, le estaba diciendo. Tú estás siendo destruido porque hay un pecado en ti. Como yo he visto, dice Elifaz, los que harán iniquidad siembran injurias y las ciegan. Es decir, Elifaz pensaba que Job había sembrado iniquidad. Y si usted ve la Escritura, cómo el Señor se refiere a Job, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice el Señor de Job: no hay otro como él en la tierra. Hermano, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas son palabras de Dios refiriéndose a un hombre. Y Elifaz estaba cuestionando a Job, diciendo que a este le pasaron todas estas cosas porque este no es recto. Y el Señor dice que no hay varón más recto en la tierra como Job. Por lo tanto, esa idea es una idea errónea. Y de igual manera, en los tiempos de Jesús, eso fue el Antiguo Testamento, lo de Job, ahora en el contexto del Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, esta idea no había cambiado mucho. De hecho, fíjense, cuando en una oportunidad se le acercan al Señor, en Juan 9:2, respecto a un hombre que era ciego de nacimiento, y le dice: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Se fija que muchas veces creen las personas que si un hijo nació con alguna deformidad es porque un castigo de Dios. Es porque la mamá pecó o el papá pecó, o simplemente porque el bebé era un pecador
y nació de esa manera a causa de su pecado. Se fija que esa mente que viene del Antiguo Testamento respecto a las circunstancias que el hombre vive, la asemejan a como castigo de Dios, es totalmente ilógico, lo vamos a ver a la luz de la palabra, pero estaba plasmado en la mente de los judíos. Bajo esta misma creencia y esta misma forma de pensar, es que la multitud que seguía a Jesucristo camino a Jerusalén entre Betania y Judea, es el contexto de esta parábola, es que se acercan a Jesús y le preguntan, ¿por qué esos 18 hombres que fueron aplastados por esa torre en Siloé? Le preguntaron, quizás esos eran pecadores, pues, estaban siendo castigados por Dios. Por algo les cayó esa torre encima. Ellos seguían pensando de la misma manera. O los que había matado Pilato, la sangre de los galileos, y que la mezcló con los sacrificios, es que esos galileos el Señor los estaba enjuiciando. Era la misma mentalidad. No obstante, esta idea de recibir castigo divino era solo la evidencia de algo aún más profundo en la idea y la mente de los judíos. Como dice el pastor John MacArthur, mire, lo que estaba en la mente, esto hermano es extraordinario para poder entenderlo. Los judíos no solamente pensaban que las cosas, las circunstancias, los accidentes, todo esto era de alguna manera un castigo divino, ellos pensaban eso, pero lo que estaba profundo, esa era la punta del iceberg. Lo que estaba en ello era otra cosa, miren. La mayor parte del pueblo judío estaba atrapado en un sistema de justificación por obras. Ese era el problema. Esto obligaba a las personas a vestirse de una apariencia para verse buenos ante los demás, por medio de obras y prácticas superficiales. Y en consecuencia, se negaban a recibir las enseñanzas de Jesús, el llamado al arrepentimiento. El Señor le estaba diciendo a esa multitud, si no os arrepentís de vuestros pecados, pereceréis de igual manera que estos que fueron aplastados por la torre. Pero ellos decían, pero ¿por qué vamos a perecer nosotros? ¿Por qué vamos a morir si nosotros somos tan buenos? Si nosotros hacemos todas estas obras, esos murieron porque no hacían obras. Es porque tenían una vida mala. Nosotros tenemos una vida impecable. Nosotros hacemos sacrificios, diezmamos. ¿Se fija? Era toda una justificación por obra, una apariencia. Y Jesús abrió su corazón y descubrió que en ello había pecado y lo llamó al arrepentimiento. Ahora, ¿cómo lo llamó al arrepentimiento? Bueno, por medio de esta parábola. Por esta razón Jesús, para dar a entender que todo aquel que no se arrepiente y manifiesta frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, iba a morir, y le refiere esta parábola. Y dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Vamos a ver aquí, el Señor, la viña y la higuera. Para el Señor, el pueblo de Israel es su pueblo escogido, y a quien Jesús muestra su amor de manera notoria durante todo su ministerio terrenal. Muchas veces Jesús, dice la palabra del Señor, quiso abrigar y cubrir la desnudez espiritual de su pueblo. Lo vemos en el relato de Lucas 13, un poquito más adelante, en el versículo 34, cuando el Señor Jesucristo le dice: Jerusalén, Jerusalén, oh pueblo mío, cuántas veces quise abrigarte y cuidarte como la gallina cuida de sus polluelos. Y mira, pero vosotros no quisisteis. Jesús quiso cubrir la desnudez espiritual, pero el pueblo no quiso. Dios desde un principio hizo todo, hermano. Dios hizo todo lo posible para que Israel, desde el Antiguo Testamento, manifestara frutos dignos de arrepentimiento. Dice el Señor en el profeta Isaías 5:4. Aquí está esa parábola en el Antiguo Testamento. Dice el Señor: ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Es decir, el Señor hizo todo lo posible, hermano, por el pueblo de Israel. No obstante, a pesar de todos los privilegios, hermano, del cuidado del Señor, al igual que la higuera en esta parábola, sus vidas no producían fruto. El Señor tenía todo el cuidado. En esa parábola de Isaías 5:4, el Señor, ¿qué es lo que hizo?
despedregó esa tierra, lo puso en una ladera fértil, cercó ese lugar, plantó ahí su viña, puso en medio un lagar, puso una torre para cuidar su viña, hizo todo el cuidado posible para que esa viña diera fruto. ¿Y qué pasó? No dio fruto, hermano. Dio fruto silvestre, agrio. Eso es lo que esperaba el Señor de su viña. Teniendo todos los privilegios, al igual que esta higuera de esta parábola, su vida no produjeron fruto esperado por el Señor, por cuanto tenían una condición. Esta higuera tenía una condición. Era una higuera, dice la parábola, es estéril. Dijo también esta parábola, tenía un hombre, una higuera plantada en su viña, y vino a buscar en ella fruto y no lo halló. En la parábola que estamos leyendo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la higuera y el viñedo son un símbolo para Israel. Por lo tanto, esta parábola que habla de la higuera estéril, ¿de quién está hablando? De Israel. Eso es lo primero que debemos entender. Entonces leemos aquí esta parábola. Es una parábola que está el Señor hablando de su pueblo, el pueblo de Israel. Nos está refiriendo a los cristianos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchos predicadores leen esta parábola y la interpretan. Hermano, usted es la higuera, está plantada en la viña del Señor. Y aquí el Señor lo que le está diciendo a usted es que manifieste fruto. Y no es así. Porque la higuera y la viña son solamente el pueblo de Israel. Y existe una separación totalmente radical entre el pueblo de Israel y la iglesia del Señor. Son dos cosas totalmente distintas. Nosotros no somos Israel. Fuimos injertados, sí, en Cristo Jesús, por medio del bautismo del Espíritu Santo, porque eso es el bautismo del Espíritu Santo. Es que de ambos pueblos el Señor hizo un solo pueblo. Y las personas que son bautizadas por el Espíritu Santo son injertadas en el cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo. El bautismo del Espíritu Santo no es... No, eso no es el bautismo. El bautismo del Espíritu Santo, es lo que dice la Escritura, es la incorporación de esa alma regenerada en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y como es obra de Dios, nosotros no sabemos cuándo y cómo y dónde sucedió, porque es obra plena del Señor. Eso es un paréntesis. Bien, ¿qué es lo que sucedía? Es que esta parábola, la higuera y la viña, se refieren al pueblo de Israel. Mire, vamos a Oseas capítulo 9, versículo 10. Oseas capítulo 9, versículo 10. Mire lo que dice. Leemos la descripción de Jehová para con su pueblo, a quien buscó para sí como posesión suya, diciendo, mire lo que dice en Oseas 9:10, como a uvas en el desierto hallé ¿a quién? A Israel. Como la fruta temprana de ¿qué cosa? De la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Dios desde un principio escogió a la nación de Israel como pueblo suyo, un pueblo especial. Más que todos los pueblos de la tierra, era el pueblo de Israel. Israel era la higuera plantada por el Señor en su viña. No había un lugar más seguro y óptimo para el desarrollo y crecimiento espiritual de esta higuera Israel que estar plantada dentro de una viña. Y no era cualquier viña, era la viña del Señor. Hermano, era la viña de Jehová. No era la viña de Pedro, de Juan, de Diego, del rey de allá. No, era la viña del Señor. Y en esa viña el Señor puso a Israel. La viña representa un lugar seguro, regado, delimitado, bajo la protección y cuidado del viñador. Ahora aquí aparece en escena no solamente el Señor de la viña, sino aquí aparece en escena ¿quién? El viñador. El viñador. ¿Quién es ese hombre, el viñador? Jesús, ¿cierto?
La viña era plantada en la ladera fértil y despedregada, según Isaías, a fin de que cada árbol plantado dentro de la viña manifestara los frutos deseados por el viñador. El viñador, en este caso, es Jesús. ¿Qué espera el Señor de su pueblo sino que éste manifieste el fruto de su amor? Por esta razón el Señor de la viña viene a su higuera esperando recibir el fruto de ella. El Señor lo que viene a buscar en su higuera es fruto, vino a buscar fruto en ella. Mire, la misericordia del Señor hacia su higuera fue grande y extendida, pues por 3 años venía buscando fruto en ella. Miren lo que dice la palabra, ¿cierto? Por 3 años venía buscando fruto, esperando en ella encontrar. La esperanza y expectativa del Señor sobre su higuera fueron las mínimas, puesto que solo esperaba de que ella manifestara frutos en singular, hermano. Mire, esa palabra es carpón, es sustantivo singular, porque cuando se refiere a frutos, por ejemplo, los frutos del Espíritu, es en plural, es carpous, con S al final. Pero el Señor era tan misericordioso que no se hacía grandes expectativas de Israel, sino que estaba esperando que esa higuera manifestara fruto, aunque sea uno. Aunque sea uno. Y mire, quizás uno podría decir, sí, pero es que quizás era una higuera pequeñita. Y usted no le puede exigir a una higuera pequeñita que manifieste fruto. Quizás fue recién plantada. No, porque la palabra del Señor dice claramente que vino por 3 años. Y una higuera de 3 años ya tiene un porte elevado. Y ya puede dar fruto. Por lo tanto, no era su condición lo que le impedía efectivamente no dar fruto. No era su edad, porque tenía la edad suficiente efectivamente para poder dar frutos. No obstante, el Señor dice, no halló fruto en ella. Vamos a ver ahora la condición de la higuera. ¿Por qué razón no se halló fruto en la higuera? ¿No estaba acaso en el mejor medio ambiente y cuidado que un árbol pudiera recibir? Dijo también esta parábola, tenía un hombre, ¿cierto? Una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué cosa? No la halló. Las riquezas en las palabras de Jesús, hermano, mire, es impresionante. Cuando usted lee con detenidamente, mire lo que vamos a encontrar aquí. Se deben considerar, puesto que el Señor no dijo que no vio frutos en la higuera, sino más bien dijo, no halló. Hallar, verbo aoristo activo indicativo, es decir, él buscó entre las frondosas hojas de esta higuera madura, que por lo mínimo tenía 3 años de crecimiento, y no halló fruto. Esto lo sabemos por el versículo 7, que es el tiempo que vino el Señor Jesucristo visitando la higuera, esperando encontrar detrás de esas hojas un fruto, pero no lo halló. Es decir, a simple vista la higuera tenía muchas hojas, que cuando vino el Señor a la viña y ve a la higuera, él no miró y dijo, no vio frutos. Él tuvo que acercarse a esta higuera, escudriñar entre las hojas y las ramas y ver si haya frutos, porque el pueblo de Israel era bien hábil en vestirse frondosamente de hojas para aparentar justicia, pero internamente eran sepulcro blanqueado, porque no había arrepentimiento. ¿Se fijan en el detalle? No es que el Señor miró solamente, no. Él vino a buscar entre medio de esa apariencia y no halló nada. Señor, tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué no lo halló? Esto debido a la condición de su higuera, la cual era estéril. Israel tenía solo la apariencia de ser un pueblo santo delante de Dios. Jesús sabía que su pueblo era un pueblo que solo de labios le honraba, mas su corazón estaba lejos de él. Mateo 15:8. Todo lo que hacía era fingir una apariencia de piedad, la cual fue denunciada por Juan el Bautista, quien refirió a ellos como generación de víbora, que habiendo oído el juicio y la ira venidera, no manifestáis un arrepentimiento verdadero por tus pecados. Por esta razón Juan les advierte y les dice, haced frutos dignos de arrepentimiento,
ya que el hacha está puesta a la raíz del árbol, por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado. Mateos 3, del 7 al 10. No solo Juan el Bautista acusa la falsa apariencia de este árbol infructífero, sino también Jesús se refiere a ello como, mire, palabras de Jesús, Mateo 23, 27. Y Jesús le dice, a estos árboles frondosos, llenos de hojas, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, frondosos, llenos de hojas y de ramas, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Son árboles verdaderamente muertos, infructíferos espiritualmente. Eso era el pueblo de Israel. Por esta razón, los verdaderos cristianos que han oído y obedecido al Evangelio de Jesucristo manifiestan los frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, pues es lo que espera el Señor de Israel, también el Señor lo espera de cada uno de sus hijos. La sentencia para un árbol sin fruto. Le dice el Señor, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, le dice. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Mire, la espera y lo que espera el Señor de su higuera. El punto no es si era o no era una higuera. No estaba eso en discusión. El Señor sabía que era una higuera. El punto es que esa higuera no estaba produciendo el fruto. Hermano, el pueblo de Israel siempre va a ser el pueblo escogido del Señor. Siempre va a ser su higuera. Lo que estaba esperando él era el fruto. La sentencia. El hacha está puesta a la raíz, por lo cual debemos considerar que si Dios no perdonó a la rama natural, que es el pueblo de Israel, porque lo cortó, hermanos, el pueblo de Israel fue cortado por Dios. Eso lo vemos en el año 70, cuando el pueblo de Israel fue totalmente destruido. Si Dios tuvo ese castigo para con su propio pueblo escogido, ¿qué se espera de nosotros que somos ramas injertadas? Mire, Romanos 11:21 dice, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, el pueblo de Israel, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Romanos 11:21. Sin embargo, la intención de Jesús refleja el amor por el pueblo de Israel, aún en el madero de la cruz. Se expresa amorosamente por su pueblo diciendo, y Jesús decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo amó a su pueblo hasta el último día. Él esperó que su pueblo hasta el último día manifestara los frutos del arrepentimiento. Pero el pueblo de Israel no manifestó esos frutos. Y el Señor en su último minuto le dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y el Señor obviamente los cortó. Había una esperanza en el viñador. La esperanza del viñador dice en el versículo 8 y 9 de esta lección, entonces respondió y le dijo el viñador al Señor, le dice, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Aquí esa palabra que el Señor dice, la cortarás después, es una frase que se cumple. Eran estas dos opciones. Si diere fruto, bien. Y si no, la vas a cortar. Israel no dio fruto, por lo tanto, fue cortado. El juicio y el tiempo de espera. Si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Cuando Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, a comienzo de la pasión, estando cerca de ella, lloró sobre Israel diciendo, oh, le dice Israel, si también tú conocieras, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos vuestros ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te echarán y derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti
y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mire esa palabra, hermano. Lucas 19:41. Eso es lo que le acabamos de leer. Israel no conoció el tiempo de ¿qué cosa? De su visitación. Cuando vino el Señor y entró al viñedo y se acercó el Señor a la higuera, Israel no conoció ese momento de la visitación del Señor hacia su higuera. No conoció que había venido el Señor, el dueño de la viña. No conocieron ese día el tiempo de su visitación. Y por cuanto no conocieron ese día, ese momento, el Señor los derribó a tierra. Es decir, este árbol lo tomó y lo descuajó y lo botó. Ese era el juicio de Dios para Israel. Aquel tiempo de visitación del Señor de la viña sobre su higuera no fue conocido por el pueblo de Israel. No conocieron a su Señor que vino a visitarlos buscando frutos en ellos, mas no los halló. En consecuencia el juicio vino el castigo divino y cayó todo el pueblo de Israel por mano de los romanos en el siglo III, en el año 70, como bien profetizó Jehová por medio del profeta Joel en el Antiguo Testamento, diciendo sobre el juicio de Israel. Asoló, mire hermano, el profeta Joel, 600 años antes. Mire, Joel 1:7 dice, asoló mi viña y destrozó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Joel 1:7. ¿Se fija que se cumplen las escrituras? Amén. El Señor destruyó a su higuera, a su viña, según lo que dice la palabra de Dios. Finalmente, con esto terminamos. Esta parábola, o en esta parábola, podemos sacar 3 aplicaciones que debemos considerar. ¿Has considerado que la sentencia es aplicable para todo árbol plantado? No solamente para la higuera, porque el Señor dice, todo árbol plantado que no diere fruto será cortado. No solamente el árbol plantado de la higuera, sino que todo árbol plantado en la viña del Señor que no manifestare los frutos dignos de arrepentimiento serán cortados. Todos aquellos que no producen frutos espirituales que acompañen a la salvación serán cortados en el juicio final. No se trata de decir, sí, yo creo en Jesucristo y me emociono y yo sé que yo lo acepté a Él como Salvador. Sí, exactamente. Si eso no es acompañado de un fruto de arrepentimiento verdadero, el Señor te va a decir, no sé quién eres, no te conozco. Así como le sucedió al pueblo de Israel que fue cortado, así también el Señor va a cortar a todo árbol que no manifestara fruto. Y mire, aquí el fruto es un fruto especial, no es los frutos del Espíritu, no es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo que está exigiendo Dios no es que usted manifieste estos frutos. Hermano, no está pidiendo esos frutos. Está pidiendo un fruto específico. ¿Cuál es ese fruto? De arrepentimiento, hermano. ¿Por qué razón Dios, Jesús, no podía exigirle a Israel que manifestara estos frutos? Porque el Espíritu Santo todavía no había venido. No podía que Israel manifestara mansedumbre, bondad, fe, templanza, amor. No podía porque el Espíritu Santo todavía no había venido. Pero le estaba pidiendo que manifestara un fruto que todos debemos manifestar inicialmente, que es el fruto de arrepentimiento por nuestros pecados. Eso es lo importante, es la primera aplicación. Lo segundo es la extensión de un plazo acotado para la higuera de un año. Para la higuera de un año nos lleva a considerar que en cualquier momento, porque el Señor le dice, el viñador le dice al Señor, espera un momento, yo la voy a abonar, yo la voy a podar, y vuelve en un año, ¿cierto? Entonces miren lo que está pasando aquí, nos lleva a nosotros a considerar que en cualquier momento los no salvados deberán padecer delante del Señor y demostrar si efectivamente manifestaron frutos dignos
de arrepentimiento, por lo cual el entusiasmo del viñador y los esfuerzos por cavar alrededor de la higuera debieran ser ejemplo para nosotros en relación por aquellos que no han recibido el verdadero evangelio. El esfuerzo que hizo el viñador por abonar esta tierra debe ser ejemplo para usted. ¿De qué cosa? De ir por las personas que no conocen al Señor. Esforzarse para que ellos conozcan y manifiesten. De acercarse a su hermano que está viviendo de una manera carnal, que quizás ni siquiera es cristiano y él cree ser cristiano, y usted se debe acercar como se acercaba el viñador a la viña, en abonar, en podar, en declararle la verdad. Amén. Ese es nuestro trabajo. Lo que hacía el viñador, tenemos que hacerlo nosotros. Como aprendiste de mí, eso anda y hace. Eso es lo que hacía el viñador. Es importante para ti proclamar el mensaje del Evangelio y llamar al arrepentimiento, porque usted puede ofrecer un Evangelio donde la persona no se va a arrepentir, porque usted le puede decir, mira, ven a Jesús, porque mira, si tenéis problema económico, el Señor te lo va a solucionar. Ven a Jesús, si tenéis problema matrimonial, el Señor va a arreglar tu matrimonio. Ven a Jesús, porque si tenéis problema en tu familia, el Señor va a cambiar todo. Hermano, es una oferta eso. ¿Quién se va a arrepentir con ese llamado de Evangelio? Ese no es el Evangelio. El Evangelio demanda arrepentimiento. Por lo tanto, si usted va a predicar un evangelio que no demanda en su espectador, en su receptor, un arrepentimiento, es que usted está predicando un falso evangelio. Porque el verdadero evangelio es un llamado al arrepentimiento. Id y predicad mi evangelio, y el que se arrepintiere será salvo. Por lo tanto, fíjese, el evangelio de Cristo es un llamado al arrepentimiento. No es un ofertón de soluciones. El retraso del juicio divino no se debe a que los pecadores merezcan un tiempo extra para que puedan arrepentirse, pues la paciencia de Dios para con aquellos que viven tiempo prestado en la tierra no es perdurable. Hay un plazo, hermano. Hay un periodo de 1 año fue para el pueblo de Israel. Para nosotros también hay un plazo en que las personas se arrepientan. Si no se arrepienten, serán cortados. Primera, con esta cita terminamos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2 dice: el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, no lo vivamos, sino conforme a la voluntad de Dios. Y esa voluntad es la voluntad que ya nosotros conocemos. La voluntad preceptiva de Dios, la cual el salmista dice: delicia es tu ley, meditar en ella y de día y de noche. Solo aquellos que aman al Señor y guardan sus mandamientos serán como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese árbol plantado junto a corrientes es la persona que obedece y guarda los mandamientos del Señor. Es el estudio para este día de esta parábola, en que entendemos que la higuera, la viña, es el pueblo de Israel, que se demandó de ellos la manifestación de frutos de arrepentimiento, y todo árbol, al igual que el pueblo de Israel, debe manifestar los mismos frutos de arrepentimiento. Oremos al Señor.